No sé, grabar. Te pongo acá. ¿De acuerdo? ¿Qué ahorita qué es lo que es realidad? Sí, mira. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Roberto? Doctora, ¿qué es realidad? Doctora, ¿qué es realidad? Da un movimiento voluntario. Es una vía que da ya, es una vía motora. Muy bien. Empieza desde la primera neurona motora, que se encuentra en la corteza cerebral, y hasta la médula espinal. Entonces, la vía piramidal es una vía motora, es una vía descendente, es una vía que se inicia a nivel de la corteza y va a terminar a nivel de la médula espinal. Por eso que ustedes la van a encontrar también que se llama córtico espinal. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos de cuenta, este es un hemisferio cerebral, ¿no es cierto? La vía piramidal, doctorita, ¿en qué lóbulos va a empezar la vía piramidal? ¿A qué nivel? ¿Qué estructuras, doctora? Parietal, doctora, ¿de acuerdo? Frontal, doctor. Frontal, doctores. Doctor. ¿Perdón? La vía piramidal va a nacer de los lóbulos frontal, del lóbulo parietal, del lóbulo temporal y del lóbulo occipital. Todos van a participar, pero en diferentes proporciones. Eso ven como he puesto el tamaño de las letras, ¿de acuerdo? De ahí, ¿qué van a formar? La famosa corona radiada, ¿no es cierto? Y a nivel subcortical, ¿por dónde va a pasar? Por la cápsula interna. Va a descender y a nivel del mesencéfalo, ¿no es cierto? Va a dar filetes para el tercer y cuarto nervio craneal. Sigue descendiendo y el nivel de protuberancia al quinto, sexto, séptimo y octavo nervio craneal. Sigue descendiendo y el nivel del bulbo ocurren dos hechos. Está relacionado a los cuatro últimos nervios craneales, décimo primero, décimo segundo nervio craneal, pero también, ¿no es cierto?, va a ocurrir la famosa decusación, ¿no es cierto? En la decusación lo que vamos a observar es que no se decusa del todo, sino aproximadamente o un 90%, ¿no es cierto?, que va a llegar a donde y va por último a aterrizar en donde las astas anteriores. Acá no se diferencia cuáles son las astas anteriores, pero a mí me gusta el dibujo chico. Eso no es mi forma. Ya se habrá dado cuenta. Parece una bruja, cualquier cosa, no nos gusta. Ya. Las astas anteriores, ¿no es cierto? Sí, va a llegar a las astas anteriores, pero el 10%, porque hay un filete cruzado y un filete directo. El filete cruzado, ¿no es cierto?, llega muy bien a las astas anteriores. El filete directo se va a decusar y también va a llegar a decusarle a las astas anteriores. Entonces, al finalizar, el 100% es decusado. ¿De acuerdo? Concepto que quiero que vean. Eso es para recordar lo que es la vía piramidal. El segundo concepto que quiero que recuerden es el homúnculo de Peffer. El homúnculo de Peffer. Doctor, ¿qué es el homúnculo de Peffer? No te escucho.
Doctor, ¿qué es el homúnculo de Penfield? Mira, me recuerdo que era una representación gráfica en la parte de la corteza cerebral, que cada parte tenía una función. Más o menos esa es la idea. El homúnculo de Penfield es una representación esquemática. En este caso yo voy a hablar de la parte motora. Nosotros tenemos dos homúnculos de Penfield, uno motor y otro sensitivo, ¿no? Entonces esta es una representación esquemática de la parte motora que está en la corteza cerebral. Entonces ustedes seguramente han visto unos muñequitos en los cuales ven una cara grande, ¿no es cierto?, con una boca, pero lo que sobresale es una lengua grande, ¿sí? Y un miembro superior, y lo que sobresale es la mama, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es más o menos. Y para la cara interna van a tener colgados el miembro inferior, ¿de acuerdo? Entonces, el homúnculo de Penfield es otra cosa que una representación esquemática. En este caso yo estoy refiriéndome a las partes motoras a nivel de la corteza cerebral. Y lo tercero que tenemos que recordar es la circulación cerebral. La circulación cerebral. ¿De acuerdo? ¿Me digan por quién está constituida, formada la circulación cerebral? El poligonio de Willis. Poligonio de Willis. ¿Cómo se origina el poligonio de Willis? Se origina a través de la carótida interna. Muy bien. La carótida interna hace una anastomosis de la cerebral anterior, la cerebral media, y la cerebral media con la cerebral posterior, que se unen a través del tronco basilar. Y el tronco basilar de la cerebral vertebral. Entonces, en conclusión, lo que usted me dice, no tengo ni un plumón, voy a tener un tronco anterior dada por el sistema de las carótidas y un tronco posterior dada por el sistema de las vértebro-basilares. ¿De acuerdo? El sistema de las carótidas, ustedes saben, nace a nivel del corazón, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la que me va a importar? ¿La carótida interna o la externa? La carótida interna, ¿no es cierto? Que más o menos a la altura del ángulo de la mandíbula se divide en externa e interna. La carótida interna, ¿por qué agujero ingresa, doctorita? Doctora, ¿por qué agujero ingresa? Doctor. El agujero que tiene su propio nombre, el agujero carotidio, ¿de acuerdo? Ingresa por el agujero carotidio y, como dijo su compañero, da su última rama, que es la rama oftálmica, y de ahí se va a terminar en la cerebral anterior y la cerebral media, ¿de acuerdo? Entonces, en el sistema carotidio yo voy a tener a la cerebral anterior y la cerebral media, ¿de acuerdo? La cerebral anterior, ¿de qué se va a encargar? De irrigar toda la cara interna del hemisferio cerebral, ¿de acuerdo? Toda la cara interna del hemisferio cerebral. Y la cerebral media, voy a tener dos, la superficial y la profunda. La cerebral media superficial va a ir a toda la cara externa de los hemisferios cerebrales, respetando el lóbulo posterior, el lóbulo occipital y el tronco, ¿no es cierto? Y la cerebral media profunda va a ir a las zonas subcorticales, es donde está pues la parte del tálamo, ¿cómo se llama? El tálamo, toda la parte interna, ¿de acuerdo? El sistema de la vértebro-basilar, vamos a tener a las arterias vertebrales. ¿Por dónde van a subir las arterias vertebrales? ¿Por dónde sube, doctorita? Por el agujero magno. ¿Por dónde sube? Antes. Ese es el ingreso al cerebro. Pero antes, ¿por dónde? Por los agujeros, ¿no es cierto? De las cuerpos vertebrales. ¿Desde qué vértebra? C6. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema de las vertebrales, voy a entender a las arterias vertebrales. Sí, pero lo siento, pero no veo anatomía.
Ya, listo. En el tronco posterior, dada por el sistema cerebrovascular, les decía que ingresa por los agujeros, vamos a tener dos, a partir de ese 6, y van a subir. ¿No es cierto? Van a ingresar, ahí sí, como dijo su compañera, por el agujero magno, y cuando ingresan, se van a unir y van a formar el tronco de la basilar. Este tronco de la basilar se van a dividir en qué? En la segmental de la posterior, ¿no es cierto? Y es la que encargada de agregar el lóbulo occipital que me faltaba, la externa, y todas sus ramitas, ¿no es cierto?, son los encargados de dar a quienes, a todo lo que es el tronco encefálico. Y de esa manera, ¿no es cierto?, tengo yo a todo lo que va a constituir el famoso polígono de Willis, ¿no? ¿Por qué es importante el polígono de Willis? Porque las estructuras nerviosas son estructuras que necesitan una oxigenación permanente, ¿no? Entonces, con esto, lo que estamos haciendo es que si por algún motivo está fallando alguna de las arterias en uno de los lados, el otro lado suple. Y esa es una de las funciones que tiene el polígono de Willis. Entonces, hecho el recordaris anatómico, vamos a ver cómo vamos a evaluar lo que es motilidad activa. Acá lo vamos a dividir por segmentos. Y voy a tener cabeza, miembro superior y miembro inferior. ¿Cómo evalúo el segmento cabeza? Voy a, atentos y después repito. ¿Cómo voy a evaluar el segmento cabeza? Voy a pedir la flexión, la extensión y lateralización del paciente. ¿De acuerdo? Repito entonces, en el segmento cabeza lo que hago es flexión, extensión y lateralización de la cabeza. ¿De acuerdo? Evaluación de la motilidad activa en miembros superiores. Paciente en el cúbito dorsal. Nosotros, los que vamos a explorar, vamos a poner nuestro miembro superior por encima de los miembros superiores del paciente y le vamos a pedir a ellos que eleven uno por uno. Repito, entonces, como es el caso delegado, el paciente está de cúbito dorsal, echadito, entonces le digo, voy a poner mi miembro superior a la altura de sus miembros superiores encima. Encima, ahí está, a la altura de su miembro superior. Entonces le voy a pedir que eleve uno por uno, vamos, levanta, choca con mi brazo, vamos uno por uno, baja, o el otro, ya, rapidito, ahora sí, rapidito. ¿Ah? Sí, rapidito. Sí, eso es lo que nosotros le pedimos que haga al paciente, ¿ya? ¿Listo? ¿Qué cosa es lo que voy a evaluar? Voy a evaluar la velocidad, la energía y la amplitud de los movimientos. Repito entonces, paciente en el cúbito dorsal, ¿de acuerdo? El explorador va a colocar su miembro superior a la altura de los miembros superiores del paciente y le pedirá que eleve uno por uno. ¿Qué es lo que ustedes evalúan? La velocidad, la energía y la amplitud de los movimientos. En los miembros inferiores ocurre lo mismo, con la única diferencia que el miembro superior de ustedes va a estar a la altura de los miembros inferiores del paciente y le pedirán que eleve uno por uno. ¿De acuerdo? En los miembros inferiores también se le puede pedir que haga como que si estuviera pedaleando en una bicicleta, ¿no? A ver, el señor haga de cuenta que esté pedaleando y también él va a comenzar a hacer el movimiento, que es otra manera de medir la movilidad. Tanto en los miembros superiores como en los miembros inferiores, ustedes van a ver estos movimientos. Siempre les digo a los alumnos, el médico tiene que ser un semiólogo de excelencia, de verdad. Ustedes tienen que desarrollar la profesionalidad, no saben cuán importante es la semiología, chicos. Ustedes se defienden independientemente de la especialidad, así independiente. La semiología los va a enriquecer, porque si ustedes saben examinar, van a saber qué cosa tiene el paciente y qué cosa pedir, ¿de acuerdo? Porque es un abanico de exámenes, yo le puedo pedir todo,
¿no es cierto? Cuando esté en la capital, siempre cuando tenemos seguro que cubra o el paciente no da dinero, porque si no, nadie quiere hacer. Entonces, aprendan a desarrollar sus sentidos. Eso es lo que tienen que aprender en esta vida. Tienen que aprender a desarrollar sus sentidos. Sean muy observadores con el paciente. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hacemos esto, ustedes van a ver, desde que levantan los miembros superiores, van a ver cuál es más pesado, cuál no. Cuando los golpea, ¿no es cierto? Ustedes van a ver cuál choca más fuerte que el otro, ¿de acuerdo? El movimiento, por ejemplo, yo levanto así y el que tiene más de mí, entonces ya desde ese momento tengo que observar. ¿De acuerdo, chicos? Entonces con eso hemos evaluado lo que es movilidad activa y ahora vamos a hacer fuerza muscular. Cuando evalúo fuerza muscular, me voy a basar en maniobras. ¿Cuáles son las maniobras que voy a trabajar? Maniobras especiales y maniobras de oposición. Entonces, ¿qué es lo que voy a evaluar en fuerza muscular? Maniobras especiales y maniobras de oposición. ¿Cuáles son las maniobras especiales? Vamos a tener miembros superiores, juramento de barrera. No sé qué hago. De la actividad se saben aprendiendo. Paciente en decúbito dorsal. Voy a elevar los miembros superiores. Cierra porque son el brillo de ver. Sí, cierra. Cierra nomás. No tengo problema. Cierra. El brillo se va a mantener. Ahora sí, listo. Van a formar un ángulo más o menos de 60 grados y van a pedir al paciente que cierre los ojos. ¿De acuerdo? Repito, lo voy a hacer con su delegado. Entonces, levantan los miembros superiores. ¿Sí? No es un problema. Supone que está formando un ángulo de 60 grados. Probablemente le haga 120 para que ustedes vean. Entonces, ¿qué es lo que es la técnica? Y la técnica que me dice, mira, mi miembro superior sirve para esto, para poner al mismo nivel, ¿de acuerdo? Y le tengo que explicar, va a cerrar los ojos, yo voy a retirar mi brazo y usted mantenga ahí y no los deje caer hasta que yo le diga que termina la prueba. Entonces lo retiro, ¿de acuerdo? ¿Por qué les digo la técnica? Porque ya que estaba tomando el examen, los alumnos decían, levanten los brazos, y eso no es así porque si me piden levantar los brazos, yo puedo tener un brazo más, y a la hora, ¿cómo van a calificar? Como que el brazo que está más abajo tiene falta de fuerza, ¿de acuerdo? Entonces la técnica es importante. Juramento de barrera. ¿Qué es lo que ustedes van a observar? Pues sí, sigue una tendencia a la caída o una caída abrupta, ¿de acuerdo? Sigue una tendencia a la caída o una caída abrupta. Muchos de los pacientes, ¿qué es lo que hacen? Dicen esto, como yo tengo débil mi miembro superior derecho, entonces bajo, siento que está bajando y lo subo, siento que va bajando. O a veces el paciente lo tiene en esta forma. O sea, esas son variaciones que ustedes con su propia experiencia la van a encontrar. ¿De acuerdo? Segundo es prevención. Para algunos, siempre les digo, lo ponen con H intermedia, para otros, diferente, sin H. Entonces, la presión, mano del paciente, mano del explorador. Colocan sus dedos y le piden que presione. No dejen que yo saque mis dedos y ustedes están listos. Sobre ese consumo. Arriba, listo. Bueno, entonces, él es el paciente, yo estoy examinando, coge duro, no dejes que yo saque, pero ¿qué es lo que tienen que cuidar? Duro y me vas a soltar. Ya, duro, señor, soltar. Y se cae, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el paciente siente que está soltando, entonces quiere agarrarlo, pero no se da cuenta que usted. Entonces, generalmente, les pido que con la otra mano agarren la muñeca del paciente. Si me suelta, yo estoy cogida, acá y no se vean, no se ven daño, se vean acá y ustedes, ¿de acuerdo? Duro, no dije que yo saque, ¿de acuerdo? Eso es. Muy bien. Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Tercer lugar, pinzamiento. ¿Quién forma la pinza mayor, doctorita? ¿Quién forma la pinza mayor?
El dedo, ¿El? dedo ¿Cómo se llama? El primer dedo pulgar. El pulgar. ¿Qué más? El segundo dedo. el segundo. Bien, ¿no es cierto? Formamos la pinza, ¿sí? Esta es la pinza mayor que nos diferencia de los monos. Entonces arriba, así, mano. Ok, fuerte, fuerte. Ah, fuerte, no, haz así, ¿sí? ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, dos maneras. Una es tratando de separar de esta manera, duro, no es que yo te gane, ahí está. Y la otra forma es duro, 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 no es que yo te gane, de esta forma. ¿De acuerdo? Pinzamiento, entonces. Pinzamiento. Se forma la pinza mayor y ustedes tratan de separarlo, sea introduciendo el dedo, ¿no es cierto? O sea, separándolas con ambas manos. Y por último, tengo el barré para manos, o llamado también arco palmar. Barré para manos o arco palmar. ¿Cómo hacemos eso? Le piden al paciente, ¿no? Palmo frente a palmo, bien abiertos los dedos, ¿de acuerdo? Y usted no va a permitir que yo le gane, ¿verdad? ¿Sí? No permitas que yo te gane, ¿ok? Y yo voy a intentar juntarlo, no es que te gane, y lo comparo, ¿de acuerdo, chicos? Listo, muy bien. Los miembros inferiores. Uy, eso es bueno. Primero voy a llamar a la doctora Ecos. Es por paciente en decúbito dorsal, ¿de acuerdo? Ojitos cerrados, las manos sobre la barbilla y vamos a elevar los miembros superiores, ambos miembros superiores, formando más o menos un ángulo de 45-60 grados. Repito, paciente en decúbito dorsal, ojitos cerrados, las manitos sobre la barriga y voy a elevar los miembros inferiores formando más o menos un ángulo entre 45 a 60 grados con respecto a la cara. ¿Cuánto tiempo va a permanecer ahí? De 30 a 60 segundos. ¿De acuerdo? A esta maniobra de extensión oblicua también se le conoce como maniobra de Santo Toribio o maniobra de escalera. De Santo Toribio o maniobra de escalera. Mingasini. Mingasini. Lo mismo, paciente en decúbito dorsal, ojitos cerrados, las manitos sobre la barriga del paciente, pero en esta oportunidad yo voy a formar un ángulo de 90 grados entre el muslo y la pierna. ¿De acuerdo? Formo un ángulo de 90 grados y de igual manera permanece en esa posición de 30 a 60 segundos. ¿Comprendido, chicos? ¿Comprendido hasta ahí? Perfecto. Entonces, mira así. Y por último voy a tener barré para miembros inferiores. Barré para miembros inferiores. Las dos primeras, decúbito dorsal, aquí va a ser decúbito ventral, que significa que estoy boca abajo, ¿de acuerdo? Mis manos van a estar así, ¿de acuerdo? Van a estar debajo de mi barriga y voy a levantar los miembros inferiores formando un ángulo de 90 grados entre el muslo y la pierna. ¿Comprendido? ¿Entendido? ¿Veterita? ¿Entendió algo que no has comprendido? Doctora, el segundo son las dos. Las dos piernas. Las dos piernas. Usted está fuerza muscular elevando los dos miembros. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? Doctora, ¿y siempre el médico tiene que poner los antebrazos debajo de su pie de apoyo? Acá lo tiene que poner. No, o sea, el médico tiene que poner los brazos. Tú eres el que lo colocas al paciente, pero el paciente no va a poder. Entonces, ¿qué hacemos? Que en la práctica lo vamos a hacer un poquito mejor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El paciente echadito, yo levanto los dos miembros inferiores, acá están,
¿de acuerdo? Y después le digo, vas a estar así, igualito como le explicamos, va a estar usted igualito, señor, procure tolerar. Voy a retirar mi mano, cierre los ojos y mano sobre la barriga. La mano siempre sobre la barriga, porque si usted la pone sobre la cama, el paciente se ayuda, ¿de acuerdo? Pero son maniobras que yo siempre les digo a los alumnos, háganlo en la noche. Cuando se van a acostar, hagan las maniobras. Porque como no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, van a ver cómo sufren los músculos abdominales, ¿de acuerdo? Entonces es importante que estén. Hasta ahí, ¿de acuerdo? Ustedes han visto en la historia clínica que siempre tenemos las maniobras especiales y se evalúa derecho e izquierdo, ¿de acuerdo? ¿Cómo yo voy a evaluar? Para ello existen dos términos que ya tienen que familiarizarse. Uno de ellos es paresia. Paresia es la falta de fuerza parcial. Plejía o plegia es la falta de fuerza total. Repito, paresia es la falta de fuerza parcial. Y plejía o plegia es la falta de fuerza total. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo un paciente que le voy a hacer el juramento de Barrera y yo suelto y el paciente está así, entonces digo, tienes una debilidad en el miembro superior, una falta de fuerza parcial. Entonces, ¿yo cómo lo voy a calificar? Como subpositivo. El hecho de que yo en historia clínica ya vea el subpositivo, digo, tiene una falta de fuerza parcial, o sea, una paresia. Pero si yo coloco los brazos y suelto y cae, tiene una plejía, una falta de fuerza total y se califica como positivo. ¿De acuerdo? Y si la fuerza está conservada, será negativa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a calificar? Como subpositivo si la falta de fuerza es parcial. Positivo si la falta de fuerza es total. Y negativo si el paciente tiene conservada su fuerza muscular. ¿De acuerdo? Muy bien. Si yo tengo ya la evaluación de todo esto, siempre vamos a poner conclusión. ¿De acuerdo? Después que yo he hecho fuerza muscular, yo hago mi conclusión. Si yo encuentro que tengo una falta de fuerza en un solo miembro, yo tengo que poner como conclusión monoparesia o monoplejía, que podrá ser braquial o crural, derecha o izquierda. Repito, si yo encontré una falta de fuerza parcial en mi brazo derecho o en el miembro superior derecho, yo le pondré monoparesia braquial derecha. Yo en conclusión, yo ya no pongo falta de fuerza. Ese término ya no lo usamos en el examen clínico. Hablo con propiedad y tengo que calificarlo como monoparesia braquial derecha. Si tengo una falta de fuerza total en la pierna izquierda, en el miembro inferior izquierdo, será monoplejía crural izquierda. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Si la falta de fuerzas es en los dos miembros superiores, será una diparesia braquial, una diplejía braquial. ¿De acuerdo? Si la falta de fuerzas es en los miembros superiores, si es parcial, será una diparesia braquial. Si es total, una diplejía braquial. ¿De acuerdo? Y si esto es la falta de fuerza en los miembros superiores. Si esto sucede en los miembros inferiores, no usamos el término de diparesia crural. Utilizamos el término de paraparesia. Utilizamos el término de paraparesia. Si la falta de fuerza es total, ¿de acuerdo? Uno de los grandes errores
que cometemos todos cuando empezamos a hacer una historia clínica es poner paraparesia y miembros inferiores. No, el término paraparesia incluye debilidad en miembros inferiores. ¿De acuerdo? Si la falta de fuerza es según mi cuerpo, se llamará hemiparesia o hemiplegia derecha o izquierda. Si la falta de fuerza es un hemicuerpo, será hiparesia o hemiplegia derecha o izquierda. Para ello es importante que recuerden que cuando hablamos de hemiparesia, cuando hablo de hemiparesia, estas pueden ser directas o alternas. Directas o alternas. ¿De acuerdo? Serán directas cuando yo encuentre, vamos a suponer, déficit motor derecho, ¿sí? O sea, voy a encontrar una hemiparesia derecha acompañado de una parálisis facial central ipsilateral. Parálisis facial central, en este caso, derecha. ¿De acuerdo? Repito entonces. Las hemiparesias pueden ser directas o pueden ser alternas. Serán directas cuando yo encontré una hemiparesia derecha, pero además se acompaña de una parálisis facial de tipo central ipsilateral. ¿De acuerdo? Y serán las hemiparesias alternas cuando yo encuentre una hemiparesia derecha con un nervio craneal contralateral. Un nervio craneal contralateral. A eso se le llaman hemiparesias alternas. Entonces, vamos a suponer que este es su ojito y voy a encontrar así, ¿de acuerdo? Si yo encuentro al paciente con el ojito hacia afuera, entonces yo digo, ajá, lo está jalando el recto externo, que es inervado por el sexto nervio craneal. ¿Pero por qué él está ganando? Porque el tercero, que es el recto interno, está alterado. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy acá encontrando una lesión, una hemiparesia derecha, con un tercer nervio craneal izquierdo. ¿Hasta ahí comprendido? ¿Comprendido? Ok, pregunto, doctora, ¿dónde está la lesión? Doctorita, ¿dónde está la lesión? Hemisferio cerebral derecho. ¿En el hemisferio izquierdo? Derecho. ¿De acuerdo? Derecho. Derecho. El lado derecho. En el tronco. En el tronco, ¿qué parte del tronco? El tronco es grande. Los encéfalos. ¿Qué es? Aló. Esto es lo que han coordinado. ¿Te acuerdas que nervio craneal izquierdo, la lesión me dijo muy bien que estaba en el encéfalo? Porque cuando bajaba la vía piramidal, se acuerda que daban un ramos al tercero y cuarto nervio craneal a nivel del mesencéfalo. Entonces, la altura será mesencéfalo. La pregunta es, ¿qué lado es? ¿El lado derecho o el lado izquierdo que esté lesionado? Derecho. ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. ¿Izquierdo? Izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, el nervio craneal te dice
la altura y el lado de la lesión. Acuérdense que la vía piramidal se decusa, por eso que tiene que ser del lado izquierdo. En otras palabras, para que no haya tanta confusión, el nervio craneal me dice el lado de la lesión y me dice la altura de la lesión. ¿Comprendido? Si yo tuviera una hemiparesia izquierda con un compromiso del 12º nervio craneal derecho, ¿dónde estaría la lesión? En la ¿Eh? médula. En el Bulbo. En el bulbo lado Derecho. lado derecho. El nervio craneal me dice la altura y el lado de la lesión. ¿Comprendido? Está muy bien. Y esto son las famosas hemiparesias altamente. ¿De acuerdo? También voy a encontrar hemiparesias a predominio. ¿Y cuál es ese que es todo lo contrario? ¿Cuál es lo que es todo lo contrario? A predominio Ajá. braquial. ¿Qué significa? Claro. ¿Qué pasó? ¿No entienden algo? ¿Qué pasó? No se entendió. ¿Qué no se entendió? No se entendió. No, sí, solamente que estaba preguntándole acerca de que hay, cuál era la parte donde normalmente o sea, hay una lesión, por ejemplo, en el lado derecho, pero dicen que no, que es el hemisferio izquierdo, que está fallando. Pero eso ya me explicó que son los hemisferios. ¿no? En el hemisferio estamos hablando De vía piramidal. ajá. La vía piramidal se decusa, acuérdense, por eso ya dice el concepto. Y como se decusa, entonces tengo la lesión contemporánea. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando tengo una hemiparesia a predominio braquial, significa que mi déficit motor es mayor en el miembro superior que en el miembro inferior. ¿Dónde está, o mejor dicho, cuál es la arteria lesionada? No supe. ¿Cuál es la arteria lesionada? Doctora. ¿Qué dice? ¿Quién sabe? Cerebral media profunda. No, es la cerebral media superficial. Acuérdense que el hemisferio cerebral que me está enseñando el músculo de perfil, ¿se acuerdan? Yo les dije, miren, acá está un muñequito que tiene la cara con una lengua grande y el miembro superior con una mano grande. ¿Se acuerdan? Entonces será la arteria cerebral media superficial, llamada también Silviana. ¿De acuerdo? Silviana superficial. Y si yo tengo una hemiparesia a predominio plural, significa que la pérdida de fuerza es mayor en el miembro inferior que en el miembro superior. El miembro inferior, el déficit motor, es mayor que en el miembro superior. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la arteria afectada, doctor? Doctor, el último. ¿Cuál es la arteria afectada? ¿Cuál es la arteria afectada? Doctor, ¿cuál es la arteria afectada? ¿Sabe? Doctor, ¿cuál es la arteria afectada? ¿Alguien que sepa cuál es la arteria afectada? Miren, chicos, el músculo de perfil, ¿dónde estaba el miembro inferior? ¿En la profunda? ¿Dónde estaba el miembro inferior? ¿Profunda? ¿Dónde estaba? Lateral. Escucha. ¿Dónde estaba el miembro inferior cuando dibujé el músculo de perfil? En la cara interna. ¿Y cuál es la arteria que irriga ahí? ¿Lateral? La No. cerebral anterior. Entonces, si yo tengo a predominio plural, la arteria afectada será la cerebral anterior. Acá será la arteria cerebral media superficial. Y si yo tengo un déficit motor que es igual tanto en el miembro superior como en el inferior, el déficit motor tanto
en el miembro superior como en el miembro inferior es idéntico, se va a llamar global y proporcional, ¿de acuerdo? Cuando el déficit motor es idéntico en el miembro superior y en el miembro inferior se llama global y proporcional. ¿Cuál es la arteria afectada? ¿Carótida? ¿Qué dice? Doctora, ¿cuál es la arteria afectada? Lo mismo. Músculo de Penfield, donde cuando ¿Arteria cerebral? vía piramidal, circulación cerebral. Acuérdense que la vía piramidal es corona radial, ¿no es cierto? Y después todos los filetes pasan juntitos. ¿Por dónde les dije que pasaban juntos? A nivel subcortical. Cápsula interna. Entonces la lesión será capsular. ¿Y cuál es la arteria subcortical? Antes me dijeron si equivocaron. Profunda. Aquí será comprometida la arteria cerebral media profunda. ¿De acuerdo? La cerebral media profunda o siliana profunda. ¿De acuerdo? Muy bien. Y voy a tener por último el compromiso de las 4 extremidades que se llamará cuadriparesia o cuadriplejía. En el caso de que sea cuadriparesia, que también puede ser una tetraparesia, ¿de acuerdo? Esto puede ser a predominio proximal o a predominio distal. ¿Y cómo evalúo o cómo sé si el déficit motor es a predominio proximal o a predominio distal? Justamente con las maniobras de oposición. Entonces, tengo maniobras de oposición en miembros superiores y tengo maniobras de oposición en miembros inferiores. En ambas, proximal y distal. En ambas, proximal y distal. ¿Cómo evalúo el déficit motor si es proximal o distal? Si es distal, le pido al paciente haga puño, su compañero puño, no dejes que yo te gane. ¿De acuerdo? ¿Sí? Distal. Si es proximal de evaluación, le digo levante el hombro. Levante el hombro sí. Ahí está. ¿De acuerdo? Proximal. ¿Sí? Repito entonces. Cuando tengo un déficit motor en las 4 extremidades, me interesa saber si es a predominio proximal o si es a predominio distal. Para ello, voy a hacer las maniobras de posición. En las maniobras de posición se hacen en los miembros superiores como en los miembros inferiores. Si es en los miembros superiores, le pido al paciente que haga puño y que no deje que yo le gane. La otra forma es, el paciente está echadito y le digo, ¿sabe qué, señor? No deje que yo le gane. Y trato de elevar, él trata de elevar y yo pongo mi mano a nivel distal, ¿de acuerdo? Y si es proximal, coloco mi mano en su hombro y le pido que eleve, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Si es en los miembros inferiores, el paciente está de cúbito dorsal, está echadito, vamos a suponer que este es el pie, entonces yo pongo mi mano en la planta del pie y le digo pise, 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 ¿de acuerdo? O le puedo poner en la cara anterior y le digo empuje mi mano, ¿de acuerdo? Distal. Y si es proximal, como el paciente está echado, yo pongo mi mano sobre la cadera del paciente y le digo que eleve su cadera. De esa forma hemos evaluado maniobras de oposición, miembros superiores, miembros inferiores, tanto proximal como distal. Y ojo, siempre derecho e izquierdo. Entonces, si yo tengo una cuadriparesia a predominio proximal, mi probabilidad diagnóstica es que se trate de una miopatía. ¿Por qué digo que puede ser una miopatía? Porque hicieron la clase con Alvarado y supongo que les habrá dicho cuál es la marcha del paciente con miopatía. Semilunar. ¿Cuál es la marcha? ¿Se acuerdan? Semilunar. La marcha del El pato, y si está bien comprometido del sapo, ¿no es cierto? Entonces la marcha del pato, ¿por qué? Porque la debilidad es de cinturas, ¿sí? De cintura pélvica. Entonces, ¿qué hace el pato cuando camina? Balancea la cadera,
se parece, ¿de acuerdo? Y si es distal, mi sospecha es de que se trate de una polineuropatía, ¿de acuerdo? Y pregunto, ¿cuál es la actitud del paciente con polineuropatía? Doctora, ¿cuál es la actitud del paciente con polineuropatía? Doctora, la polineuropatía es un déficit motor distal, por lo tanto la manito la tiene en esta posición, ¿cómo se llama? Gota. Pendular, ¿de acuerdo? Actitud pendular. Gota, Y sí. cuando yo le digo camina, ¿qué marcha tiene el paciente con polineuropatía? Lo primero que cae, ¿qué será? La punta y después el taco. talón. Entonces se llama la marcha Punta taco, marcha esquina, ¿de acuerdo? Entonces, mi sospecha es de que sea porque la polineuropatía en la gran mayoría de casos, porque acuérdense, en medicina no hay nada absoluto, en la mayoría de casos es un déficit motor distal, ¿de acuerdo? Es distal. ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? Ok. Me quedo y el grupo del doctor José Carlos Delgado